Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, noches, días o cualquier momento o espacio en el que esté usted escuchando o viendo, ya con las plataformas que son tan variadas. Vamos con esta siguiente emisión de Gente Común. Estaremos abordando específicamente algo de análisis que ahorita les vamos a platicar porque nos acompaña de nuevo por acá Julián Ballén desde Colombia. Ya lo tuvimos en una emisión anterior que estuvimos hablando de él y cosas de filosofía, pero pues nos trajo a la mesa algo interesante, una película que ya tiene un tiempo publicada, incluso se ganó por ahí algunas estatuillas y bastantes premios. Estamos hablando de The Whale. Haremos lo posible por analizar sin ninguna pretensión, digamos, cinéfila, por más allá de que podamos pensar que es una buena película, sino estar un poco más enfocados en el desarrollo de los personajes y, bueno, la humilde opinión que podamos tener ambos. El joven que tengo de aquel lado de la pantalla, que está desde Colombia, más especializado en la filosofía, y yo desde mi muy modesta ignorancia, a ver qué podemos hacer con The Whale. Pero antes que nada, Julián, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Como siempre, un placer y un honor estar aquí charlando contigo. Creo que además de hacerlo en estos espacios donde tomamos por excusa un tema para poder charlar, siempre sería bueno generar debates y generar conversaciones sobre la cotidianidad, ¿no? Claro, que es algo que podemos observar en esa película de The Whale. Y yo creo que para arrancar, me parece que la parte fundamental es primero establecer los personajes, que son pocos, como para enmarcar. Si ustedes no han visto la película, quiten este video y vayan a verla, porque si no vamos a spoilear y hablar de cosas muy específicas de la cinta, que por cierto está basada en una obra de teatro dirigida por Darren Aronofsky. Pero en esta ocasión los personajes son Charlie, son Liz, una amiga, Ellie, la hija, y Thomas, que son básicamente los cuatro personajes principales. Y antes de arrancar, como para hacer una especie de cronología de cómo se desarrolla la película, ¿cuál sería tu opinión general de la cinta ahora que la viste? ¿Qué te sucedió cuando viste The Whale, Julián? Bueno, pues como te digo, si de pronto entrar en una crítica argumental de un formato de diálogo del guión, en una parte me parece que tiene una idea simple, ¿no? Una idea simple donde busca darle sentido a un guión que no profundiza mucho en tanto a estructura, en tanto a historia, desarrollo de personajes, etcétera, etcétera, pero que sin embargo alcanza su propósito, lo que me parece muy bien logrado, ¿no? Independientemente de que no haga toda una construcción conceptual de cada uno de los personajes y no, digamos, haga un desarrollo profundo de ellos, pienso que el propósito de la película se da por bien logrado, que será de lo que estemos hablando aquí en el transcurso, ¿no? Sí es. Pues la película arranca con el personaje de Charlie, que es un señor que vive ya en un departamento y que tiene un tremendo exceso de peso, y bueno, que eso refleja una cuestión que es interna y que, como bien decía Julián, luego vamos viendo cómo se va revelando. Y yo quisiera como arrancar por ahí, porque me parece que todos nos vemos reflejados en las angustias que tiene el personaje. Espero que no todos tengamos esa profundidad de angustia, pero todos tenemos un poco o un mucho, y que me parece que también dentro de la historia se refleja en su corporeidad, o sea, es decir, como que su cuerpo refleja lo que le pasa en su interior en cuanto a su sentido anímico y su existencia. Yo creo que una de las partes que a mí me parecen más reveladoras es cuando vemos que está acompañado en su duelo, ¿no? Yo veo que Charlie, lo primero que hace o lo primero que nos manifiesta, como que él está enfocado en esa cuestión de la autodestrucción. Usaremos ese eufemismo para esas cuestiones de las redes. Lo primero que pensaste del personaje y su vínculo, que la primera que aparece por ahí es Liz. Bueno, en realidad aparece Thomas, que llega como a salvarlo. Notas ahí la vinculación, yo creo, con este segundo personaje que aparece a cuadro, que es el personaje que viene a evocar la religión. ¿Crees que hay una lectura adecuada de lo religioso? ¿Por dónde crees que va? Bueno, yo creo que antes de revisar el aspecto religioso, en la medida que se van introduciendo cada uno de los personajes, y esto logro verlo a lo largo de la película, es que todos tratan de encontrar su propio sentido, ¿no? Incluso hace poco, estudiando la metafísica aristotélica, se habla de la sustancia, ¿no? De la entidad, de cuál es ese aspecto esencial que nos hace humanos a cada humano, y si lo podemos individualizar, qué es lo que nos hace a nosotros justamente, qué es lo que hace que Francisco sea Francisco y qué es lo que hace que Julián sea Julián. Pienso que cuando Thomas entra en escena, tal vez está girando alrededor de un concepto donde tiene una idea heredada de lo que él quiere ser, ¿no? De lo que pretende ser con su vida, que incluso puede llegar en todas las personas a manifestarse de una manera equívoca, ¿no? De pronto muchas veces todos terminamos caminando por una senda que creemos que nosotros mismos escogimos, cuando en realidad fue como un materialismo de todo el entorno el que nos llevó a padecer o a encontrarnos en unas situaciones determinadas, incluso para bien o para mal. Muchas veces las personas, es que también el éxito que tengo es porque me lo busqué y me lo gané,
Muchas veces simplemente tuvimos suerte, ¿no? Y también para las situaciones negativas, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos las buscamos, pero nos llegan de alguna u otra forma. Entonces pienso que para él la suma de sus decisiones, la suma de esa historia de vida que ha tenido, pues lo llevó precisamente a considerar este como su camino, ¿no? Como su esencia. Pues luego nos damos cuenta de que tal vez Thomas no es una persona en sí que tenga unos dogmas religiosos por medio de los cuales vehementemente quiera buscar una salvación espiritual, sino que él busca más bien un concepto distinto, ¿no? Que me gustaría trabajarlo más adelante para no adelantarnos en la historia, pero es como la percepción que tengo de Thomas en un primer momento. Sí, que llega de manera involuntaria, bueno, por el azar coincide con un momento crítico en el personaje, porque así arranca bien arriba la película. Vamos a tener que estar saltando porque pues también si llevamos el desarrollo en lineal, vamos a batallar para conectar después, que si no tiene el desarrollo del personaje de Charlie, y por ahí hay mucha gente que las redes ya ves que todo les gusta hervir y decir que bueno, que era una crítica a la gordura y tal, pero a mí me parece que tiene que ver más con una manifestación del junkie, o sea, me parece que es como el junkie, como un junkie, pero de alimentos, o sea, alguien que busca la autodestrucción mediante el abuso de ciertos placeres. A lo mejor me estoy poniendo un poco en el plano de lo filosófico, no sé si me salga bien, pero en la búsqueda de placer, ¿no? O sea, la comida, que se vaya reflejando como algo que es lo único que me trae en algún momento satisfacción momentánea y ya sé que me va a llevar al abismo, pero lo sigo haciendo. Me parece que es como manifestar un junkie de la comida. Bueno, respecto a Charlie, me parece que todo el argumento de Charlie gira justo en el ensayo que escribe Ellie. No sé si de pronto tienes por ahí como un computador cerca, si sí. Podemos leer el ensayo, que es supremamente cortico, que me parece que es el que le da todo el sentido argumental precisamente a la película. Entonces, si le podemos dar una lectura ahí pequeñita. Bueno, entonces ahí yo le hago como un pequeño resumen. Hay un hombre que comparte cama, ¿cierto? Con otro hombre, una pareja en una playa, luego toman un barco, sí. Y ahí conocen a un pirata que se llama Ahab y el propósito de la vida de Ahab es matar una gran ballena que se llama Moby Dick. Es una gran ballena blanca y lo que escribe Ellie es que es muy triste que Ahab decida dedicar su vida, que además esto le ha causado mucho daño, ¿no? Es una persona que ya está totalmente degradada a nivel físico, pues porque básicamente ha deambulado a los mares buscando esta ballena con el único propósito de eliminarla. Y que escribe Ellie que es muy triste porque pues desde la vista de Ellie, ¿no? La ballena no tiene sentimientos y pues de alguna u otra forma no carga con el odio que carga Ahab sobre ella, ¿no? La ballena simplemente está existiendo y él está degradando su vida, digamos, a causa de ese odio que le tiene. Y si esto lo podemos traspolar a los personajes, pues vemos claramente en Charlie una manifestación de ambos, ¿no? Charlie es Ahab buscando destruir la ballena, pero la ballena también es Charlie, porque Charlie es el objeto del odio. Charlie se odia a sí mismo porque ha padecido una serie de situaciones, la pérdida de su amor, el abandono a su hija, que lo han llevado, digamos, sustancialmente a caer en un estado de depresión, que posteriormente somatiza pues a través de la alimentación, ¿no? Entonces pienso que el tema de la comida con Charlie no es un tema de deseo hedonista, ¿no? Como de, hey, quiero alimentarme porque me encanta y no me importa que me haga daño, sino que es más bien cómo somatizar toda esa depresión y esa tristeza que tiene en una vía física, y pues en esa vía física encuentra la comida como método, digamos, distractor de aquello que padece. Sin embargo, también la utiliza como un medio, digamos, como el barco, para llegar al punto que desea llegar Ahab, y es para llegar al punto de autodestruirse, como bien lo decías al inicio del video. Entonces para él el barco, para llegar a eliminar a Moby Dick, también es el causarse afecciones de salud a sí mismo. Él es consciente de esto, es consciente que en algún momento ese barco lo va a llevar a su destino final, que es matar a Moby Dick, que sería eliminarse a él mismo, ¿no? Pero también me puse a pensar un cachito, quien hace este texto es Ellie, entonces me parece que es una lectura, me alcanzo medio a entender, como que veía en su padre la ballena, porque su padre era ese animal alejado, ¿no? Porque no tenía contacto con él y tal, entonces llega y lo odia, o sea, lo manifiesta así, por más que al final nos demos cuenta que es distinto, pero llega y lo odia, es imperantemente abusiva, es grosera, es o sea, agresiva con él, pero después descubre los sentimientos que
que Moby Dick no se manifiesta, ¿no? O sea, que la historia de Moby Dick nunca aparece porque el personaje de la ballena es la ballena y es ese personaje sin sentimientos al cual le deposita su odio. Entonces yo creo que eso es lo que hace que al final, por eso digo que estamos como saltando, pero al final descubrimos que ella se rompe porque descubre de a poco va descubriendo el valor emocional que tiene su papá hacia ella. Entonces al final se rompe. A mí esa de las últimas escenas donde abre la puerta y llora, o sea, ahí es cuando me parece que es la revelación donde descubre a manera simbólica de que la ballena que atacaba como Moby Dick tenía sentimientos y no era un simple animal, ¿no? Ahora, todos son Ahab, o sea, todos los 4 personajes son el pirata odiando a la ballena. Todos tienen su propia ballena, ¿no? La ballena para Ellie también es Charlie, pero no es Charlie como persona, sino es Charlie representado en la situación de abandono, es Charlie representado en no tener con quién hablar durante su niñez, es Charlie representado en noches y noches de ella preguntarse qué hizo mal para que su padre la abandonara, ¿no? Entonces, la ballena de ella también es Charlie, pero tiene una connotación muy diferente. Creo que la hermana de la pareja de Charlie se llama Liz. La amiga enfermera, sí, Liz. La amiga de Charlie, la enfermera, también es Ahab y tiene su propia ballena y es, digamos, esa tristeza que tiene por todo lo que le hizo este dogma religioso a su hermano que lo llevó pues finalmente a tomar la decisión que tomó. Y para Thomas también tiene su propia ballena que es su padre, sus padres, ¿no? Que de alguna u otra forma lo han querido limitar conceptualmente en tanto sus creencias en cuanto a sus actos y pues también quiere de alguna u otra forma eliminar esa ballena o esa situación de la que no quieren hacerse cargo de una manera directa, ¿no? Sino que se termina generando un odio que a la final se termina como incubando dentro del cuerpo y termina haciéndole más daño a la persona de lo que en realidad es la situación. Algo que tienen para mí de lo más atractivo es que los personajes son ambivalentes, o sea, no hay nadie que es totalmente bueno ni totalmente malo, es como es la vida. Creo que algo que también noté por ahí, la situación esta que puede ser más simbólica que cualquier otra cosa, que es el plato que le tiene al pájaro, ¿no? A las aves o a uno de ellos, no sabemos si al final es uno o varios que vienen a comer. Hay un momento donde Charlie empieza a escribir, cuando ya le dicen que está muy mal, y en un momento de soledad ahí en la cocina empieza a escribir como para descubrir qué le va a pasar inmediatamente después de que le dicen que tiene su presión arterial súper alta y descubre donde el texto prácticamente le dice ya se acerca el final. Entonces ahí como que empieza a comer y ve el plato que está en la ventana y eso lo detiene un instante, ¿no? Para mí me parece que es como una especie de cuestión simbólica donde dice hay algo que todavía depende de mí, o sea, hay cosas en el mundo que todavía dependen de mí, por más que ella esté al borde del abismo, tengo que aguantar otro poco, ¿no? Y ligado a eso, con su hija, con Ellie, ella es la que termina rompiendo el plato, entonces es una interpretación ahí que me es complicada definir, porque algo que también veo al final es que Charlie dice que Ellie le enseñó a los papás de Thomas los audios y las fotos y tal, como para que se salvara, ¿no? Como para que sus papás los perdonaran. Pero yo no sé cómo darle lectura a eso, porque algunos interpretan que es la bondad de ella. Más allá de que no me parece que sea una chica que tenga una maldad, como lo decía la mamá cuando fue y visitó a Charlie, que ella le decía ella es mala, she's evil, ¿no? Entonces, pero sabemos que no es así. No es tan sencillo de definir, digamos. Dentro de esa lectura, yo creo tiene un cierto gesto de soberbia, ¿no? O sea, como que lo voy a hacer para ver qué sucede. No creo que sea tan bondadoso como le da la lectura a Charlie, que también lo entiendo, porque Charlie quiere rescatar la imagen de su hija, ¿no? De que sea ese el valor que le va a dar. ¿Tú cómo le das esa lectura? ¿Crees que lo hizo desde un campo de la sabiduría o fue una cuestión impulsiva? Bueno, ahí hay dos momentos. Uno es hablando de esas pequeñas tomas simbólicas. Me parece muy importante la del repartidor de la pizza, no sé si se recuerdan, cuando él va, pregunta cómo está, luego se va y siempre hace esto mismo y para mí es como una representación de la serendipia, ¿no? Que siempre hay algo que no estamos buscando pero que podemos encontrar. Ahí Charlie deja ir esa serendipia, ¿no? Podía haber encontrado un amigo, una pareja, podía haber encontrado una persona que lo hiciera cambiar de posición, lo hiciera cambiar de parecer, podía haber encontrado algo que no está dentro del arco argumental, pero está ahí, queda representado de que tal vez pudo haber una serendipia que nunca se dio. Pero me parece muy interesante
ese acto simbólico, dejar esa puerta abierta para que quienes vieron la película se puedan imaginar otra línea espacio-temporal de un futuro que nunca hubo, ¿cierto? Me parece muy bacano ese momento. Y pues respecto a la hija de Charlie, a Ellie, pues a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que me parece que los personajes se desarrollan muy bien, en tanto a que no tratan de hacerlos buenos o malos por naturaleza, ¿no? Sí. Ni Rousseau ni Maquiavelo, sino que se dan unas decisiones circunstanciales que obedecen a su forma de pensar, a su estado de ánimo, a sus emociones, y pienso que ella en parte sí lo hace en alguna forma, pareciera que para ayudarlo, porque cuando ella lo empieza a escuchar, cuando se hacen los dos detrás de la puerta y él se empieza a desahogar, a contar todo lo que le pasó, siento que hay cierta empatía de ella hacia él, porque ella sufrió un abandono directo y él está contando a ella que él mismo fue el que se autoabandonó, ¿cierto? Que él mismo fue el que se retiró de su núcleo familiar porque no le gustaban X o Y situaciones, porque tenía miedo, porque hizo algo malo, etcétera. Y siento que se genera cierta empatía de ella hacia él, de pensar, hey, no vayas a ser un abandonado más como yo, no vayas a vivir una vida de soledad como yo, no vayas a acostarte todos los días pensando por qué hiciste lo que hiciste cuando puedes perfectamente estar con tu familia. Entonces pienso que desde ese sentido de pensar que Ellie ya fue abandonada y de pensar de que puede sentir esa empatía hacia Thomas para que él no caiga en esa situación de abandono también, empieza a grabarlo, empieza digamos, a considerar las cosas que él le dice, pues para, no sé en el momento que lo hace con sus padres, de pronto cuál era el sentido del autor, pero siento que desde esa empatía sí pudo haber cierta decisión de ayuda, ¿no? Sí, noto esa parte también en el momento cuando ella va y lo visita a Charlie y sale y lo obliga de alguna manera a que se pare, ¿no? Que le dice, a ver, haz el esfuerzo de pararte. Es decir, entiendo mucho, por eso para mí queda conclusivo de que ella no es una mala persona, pero su manera de ser buena persona, porque al final también se revela mucho, y Charlie se lo dice, ¿no? Yo sé que tú te preocupas por la gente, o sea, se nota que ella tiene una preocupación por la gente, pero como que siento que su herramienta de Ellie para ayudar a la gente va o baja desde la soberbia, digamos, ¿no? O sea, de te voy a presionar, de voy a hacer las cosas un poco sin tomar en cuenta lo que tú en realidad quieres, sino lo que yo creo que es mejor para ti, pero se va a hacer de esta manera, ¿no? O sea, como que lo hace a navajazos, ¿no? Y también obedece pues a la situación de crianza de ella, ¿no? Es una persona que claramente no tiene un control de sus emociones, pues porque nadie le enseñó a controlar sus emociones, no tuvo una figura paterna que la escuchara, no tuvo una figura materna que estuviera con ella, digamos, a nivel emocional, pues porque a la final la madre dan a entender que por el duelo que tuvo por el abandono de Charlie también como que abandonó de cierta forma la figura de madre y solamente estaba como en el tema de manutención y de mantenerla viva, pero pues en realidad no estaba cumpliendo su papel de madre, de educar, de escuchar, de orientar, de considerar los componentes axiológicos en la persona, ¿cierto? Entonces pues pienso que también el modo de actuar de ella obedece claramente pues a la forma en cómo desarrolló su intelecto, con unas buenas intenciones de fondo, pero pues que en una vida que solamente la ha tratado a golpes, pues es la única forma que ella conoce, ¿no? Sí, interesante también lo que sucede ahí con la mamá, que ella se arroja al alcoholismo, entonces eso también complica las cosas, y creo que este tipo de películas pues obviamente están hechas para jugar un poco con los extremos y hacernos observar algunas cosas que humanamente nosotros todos tenemos, a lo mejor en menor, ojalá y sea así, en menores niveles, o en unas formas mucho más controlables, pero eso de los impulsos y las recaídas, ¿no? Hay una cuestión también que estaba por aquí teniendo justo presente, era la parte de Charlie, donde él sabe que su oficio o que lo último que le queda es hacer una cosa bien en la vida, pero cuando su pareja termina por quitarse la vida, hay una frase que dice muy importante donde dice, yo lo que quería, o por lo menos su objetivo era que no necesitara un Dios, ¿no? Que yo fuese, ahí hay como una cuestión casi como magnánima de sí mismo, ¿no? O sea, cuando a partir de que ellos tienen una relación y él tiene que dejar la religión a la que pertenecía, él como que se exige demasiado, y ahí me parece así un acto máximo de soberbia, donde dice, ya no necesita ningún Dios, sino solamente yo. Ahí me parece que hay ahí entran varios momentos, ¿no? Uh-huh. Es una visión
digamos, un poco orientada a la filosofía de Nietzsche, Sí. cuando se dice que el problema no es Dios o no es la ideología, el problema no es que se coloque al hombre en la posición de Dios, ¿cierto? Sí. Sino que el problema es esa figura, ¿no? Y a eso nos podemos remitir también a Freud, a las partes del yo, cuando tenemos entonces esa figura de un super yo, ¿no? Que es como esa normatividad moral que se supone que debemos seguir para poder tener una conducta ética, que para este caso puede ser la religión, pueden ser los padres, puede ser un jefe, pero que Charlie, al estar, digamos, tan conectado emocionalmente con su pareja, considera que incluso esa figura de super yo, esa figura de hegemonía moral, la termina ocupando su pareja, ¿no? Ni siquiera él, la termina ocupando su pareja, porque él dice que cuando lo tiene a él no necesita nada más. Así es. Entonces pienso que parte del problema es considerar esa figura, ¿no? Considerar que se necesita un Dios, considerar que se necesita una norma moral que seguir, pues es precisamente cuando la persona se entiende a sí misma que no puede hacer cargo de sus propias responsabilidades de los actos que comete, ¿cierto? Entonces necesito algo que me diga que no puedo cometer, porque yo solo no puedo tener el razonamiento de hacerlo. Cuando entonces estoy con mi pareja, a través de ese super yo, entonces puedo controlar mis emociones, puedo ser feliz, puedo estar equilibrado, puedo pensar en un futuro, puedo llevar una vida plena, porque tengo esa figura que me soporta. Pero cuando la pierdo, entonces me salgo de mi carril y de mi rumbo absolutamente. Eso nos lleva entonces al yo, que es la persona o es la entidad de lo que hablaba ahorita, la sustancia, de lo que somos como seres humanos, que es lo que interpreta precisamente ese juego de necesidad, de autogeneración de una ética, de generación de unos preceptos morales aportados por el entorno, y que en cierta manera, al no tener un super yo, pues pierde el balance y termina cayendo en el ello, ¿no? Que entonces vemos ya la parte mucho más carnal o hedonista de lo que es el personaje, viendo pornografía, comiendo en exceso, no valorando su vida, abandonando a su hija, abandonando a su esposa. Entonces es como esas tres partes del individuo, ¿no? Que el problema no es precisamente que creyera o no creyera en Dios, el problema es que necesita un ordenador moral que le diga cómo organizar su intelecto y sus emociones, y cuando lo pierde, pues se le desorganiza claramente su necesidad de impulsos hedonistas y asimismo su razonamiento en tanto a logos como persona. Eso es parte de lo que nos ayuda a describir Julián con su conocimiento de filosofía. Dos factores a tener en cuenta. Uno, es algo que Jacques Lacan nombra como pulsión invocante, sí. Y es como esa construcción de un ser ininteligible dentro de nuestras cabezas, lo que podemos llamar como la voz de la conciencia o etcétera, ¿cierto? Como esa construcción de unas palabras no escritas que siempre están por ahí rondando en nuestra mente, pero que necesitan, digamos, una validación de la voz del otro. A través de esa pulsión invocante pienso que se le da todo el arco argumental a la película, y es que en cierta forma todos buscan una redención, ¿cierto? Todos buscan como un acto de redención a el haber sido ese pirata que busca la muerte de Moby Dick. Todos se terminan dando cuenta en algún momento que matar a Moby Dick no les va a dar ningún propósito a sus vidas, no les va a dar ningún tipo de logro o alcanzar algún clímax digamos ontológico en tanto por hacer el acto, ¿cierto? De eliminar aquello que los aqueja. Pienso que todos terminan necesitando la validación del otro para poder considerar que alcanzaron su redención, ¿no? Thomas termina alcanzando su redención cuando se da cuenta que terminó ayudando a Charlie por voluntad propia y no porque lo obligaron sus padres. La hija de Charlie se termina dando su redención cuando se da cuenta que ese odio, ese desprecio que tenía hacia su padre, pudo superarlo, porque al final se da cuenta que ella tenía como un bloqueo, un bloque que le impedía acceder a su emocionalidad, y por eso era que actuaba como tú decías que actuaba, violentamente, impulsivamente, etcétera. Pero al final se rompe ese bloque, ¿no? Se rompe
digamos, esa barrera que ella colocaba para acceder a su emocionalidad. Entonces entendemos que ahí en adelante ella ya va a poder, digamos, autodescubrirse mucho mejor como persona y empezar a sentir mucho más todo lo que la vida tiene para ofrecerle, entre ello aceptar a su padre, aceptar las decisiones que él tomó como ser humano que es, y desde esa aceptación y desde ese entendimiento empezar a construir su propia estructura emocional. Asimismo, la hermana de la pareja, Liz, de Charlie, también alcanza su redención estando, digamos, al no haber podido cuidar a su hermano porque falleció, pues trató de redimirse haciéndolo con Charlie, por lo menos, estando pendiente de él, cuidándolo, y pues finalmente en el clímax de la película, que es la última escena, ¿no? Cuando Charlie pareciera que se pone de pie y camina hacia su hija, pues pienso que hay muchos simbolismos que indican una redención para él, ¿no? El sentir que cometió muchos errores, el sentir que sabía que estaba destruyendo su vida, pero que al final pudo por fin darle un sentido. Recordemos que el problema de toda la película es que todos le están dando un sentido incorrecto a sus vidas. Todos son el cazador tratando de matar a Moby Dick, y ese sentido es banal y carece de una causa real, y todos terminan orientados hacia lo mismo, ¿no? Todos terminan tratando de ser piratas cazando una ballena, pero cada uno empieza a encontrar su propio sentido y su propio propósito, su propia sustancia. A la final, por fin Charlie se da cuenta que su hija, quien estaba representada inicialmente en ese ensayo, el cual era como un polo a tierra emocional para él, siempre en situaciones difíciles, efectivamente logra, después de verla bloqueada emocionalmente, logra verla abrir. Y para él eso es como un acto de redención, en tanto que por fin pudo hacer algo bueno con su familia después de haber tomado la decisión de autodestruirse, ¿no? Que por fin pudo hallar en su persona algo que le permitiera encontrar su sustancia, su sentido, más allá que un super yo, ¿no? Más allá de una idea de Dios, más allá de una idea de la pareja, más allá de una idea de su hija. Por fin dijo: yo como persona hice algo bien, puedo ya acabar este sufrimiento, porque también pareciera que estaba tomando la decisión de vivir, porque vemos que la presión la tenía como mucho más alta de una persona que hace rato debería de haberse muerto, ¿no? Entonces como que estaba tomando la decisión de vivir solamente para tratar de hacer algo bien antes de poder irse tranquilo. Entonces pienso que también Charlie se redime, pienso que toda la película cierran en un arco argumental redondito, donde todos están con una idea de propósito incorrecta o sin sentido, y terminan redimiéndose, encontrando su propio camino. Entonces a esto es como a lo que puedo llegar con la película. Me parece que el final es apropiado, no es un final rebuscado feliz, no es un final rebuscado triste, sino que es un final que de cierta forma se esperaba, pero que de cierta forma también conecta muy bien emocionalmente con los que la estamos viendo. Y que ya nada más como para agregar, yo también lo que siento, y que ahí sí es un acierto total, que es un final tremendamente poético, ¿no? Por la manera en la que está puesto en escena y por la manera en la que te lo está describiendo, donde algunos pudieran interpretar que ese último respiro de Charlie, donde se empieza como a elevar, lo cual es netamente simbólico porque no lo hace. No sabemos si es porque algunos, me puse a indagar, como te decía, algunos lo toman la lectura como que en ese momento se decidió a cambiar, y o sea, el que se imagina la película o el siguiente espacio de la película, uno dicen que eso significa que se fue a atender y que entonces eso ya se hace autoconsciente. Hay gente que lo toma así, y otros que pues obviamente como yo, que me considero en esa parte donde ya se despide del mundo y es esa parte de la elevación, ¿no? Pero hay dos frases con las que yo me quiero quedar, y nada más para ya cerrar esta intervención y agradecer tu tiempo, Julián, y quisiera saber tu opinión. Dos frases que para mí fueron fundamentales, que una es, y quiero saber qué piensas de ella antes de la siguiente, la frase que dice: nadie salva a nadie. ¿Tú crees que es así o no? Porque a mí me parece que es una cuestión de conjugar, ¿no? Porque viene un poco el tema, o mucho el tema, de la autodeterminación. O sea, puede alguien ayudar a otras personas, pero si esa persona no toma la decisión interna, no funciona, ¿no? O sea, nadie salva a nadie. Esa frase me pareció como para pensar un poco. Bueno, pues yo considero que efectivamente, como tú lo dices, podemos influir en las condiciones del otro, pero hay que tener en cuenta también que el otro no es el otro en tanto a lo que es solamente por sí mismo, sino que el otro también está influenciado
por otras personas, por otros medios, por otras condiciones materiales. Entonces pienso que el hecho de decir que alguien va a salvar a alguien me parece incluso pretencioso, ¿cierto? Sí. Como, hey, soy el salvador de una persona. Pienso que también es algo como muy pretencioso en pensarse que tenemos la autonomía suficiente para hacer el conjunto de interacciones que tiene otra persona para completar, digamos, todo un razonamiento material. Si bien hay personas que efectivamente han tenido la injusticia social de no gozar de unos elementos conceptuales que le permitan desarrollar su carácter emocional y puedan adherirlo al carácter emocional de otra persona, eso no quiere decir que precisamente sea positivo, porque entonces cuando esa persona que le enderezó o le ayudó a construir su equilibrio emocional falte, pues la persona claramente va a volver a caer en un sinsentido. Sí, generando una dependencia que luego quién sabe si sea tan positiva como uno pensaba previo a ayudarle, ¿no? Pero bueno, ahí ya son cuestiones internas mucho más complejas. Y la última con la que yo me quedo, y que no sé si fue el objetivo del director o del escritor, no lo sé, pero a mí en lo personal sí me tocó, que es el último momento que el personaje de la mamá entra un rato y bueno, hace lo que tiene que hacer como personaje, que es muy importante, pero cruza la puerta y se va. Y una de las últimas frases, si no es que la última, si no me equivoco, es que le dice a Charlie, fue lo mejor que pudimos hacer. A mí me parece que esa es definitoria de la existencia humana, ¿no? El saber que mientras lo sigamos haciendo hay que ser autoconscientes de que todo lo que hagamos con la esperanza de que estén nuestras posibilidades y nuestro acceso a lo que tengamos a la mano, hay que ser conscientes de que siempre es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque creo que eso también era lo que destruía la parte interna de los personajes, porque se exigían demasiado, mucho más allá de lo que ellos podían hacer por otros, y sobre todo porque siempre estaba en una función de espejo, ¿no? O sea, ¿cómo salvo yo a mi hija? O mi hija, ¿cómo salvo yo a mi papá? Y la amiga, ¿cómo salvo yo a Charlie? Y luego Thomas, ¿cómo salvo yo a Charlie también? Entonces, como que siempre hay que aceptar que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Mira que es justo lo que te decía cuando al principio que hablábamos de Thomas, que siempre las decisiones que terminamos tomando incluso obedecen a una manera involuntaria de comprender todo un entorno que nos rodea. Entonces, eso puede parecer determinismo, pero si bien nosotros tomamos las decisiones, creo que lo dice Sartre, es que nosotros somos lo que decidimos ser con lo que han hecho de nosotros. Y es que, pues, claramente las condiciones de los eventos que nos ocurran, de las personas que nos rodean, pues van a influir en lo que somos nosotros, y a la final lo que terminemos decidiendo siempre va a ser lo mejor que pudimos decidir, porque no podíamos decidir otra cosa, porque era lo que somos en el momento que lo decidimos, ¿no? Entonces totalmente me adhiero a esta concepción de hombre, no hay lugar nunca a arrepentimientos, porque siempre las decisiones que tomamos en cada momento del tiempo es lo que éramos nosotros en ese momento, y era la única decisión que podíamos tomar porque nuestro intelecto y nuestra emoción así nos lo pedían, ¿no? Bien, pues entonces me da gusto que estemos de acuerdo y que esto que hicimos hoy, Julián y acá su servidor, fue lo mejor que pudimos hacer. Esperemos que les haya servido también para ver la película si no la han visto, y si la vieron, y podamos compartir opiniones al respecto. Una gran película, chéquenla, yo la voy a ver un par de veces más, a lo mejor por otros motivos, pero sí es muy interesante y cómo está hecha. Que nos escriban ahí también cómo perciben estos análisis que hicimos nosotros, que a la final son completamente subjetivos, no buscan ser verdades sobre una interpretación de algo, y pues bacano nutrirnos también de la percepción de los otros. Excelente, Julián, te agradezco muchísimo el compartir el tiempo y seguimos como siempre en contacto. Esto fue una emisión más de Gente Común. Julián Ballén hasta allá, hasta Colombia. Yo soy Paco Insunza y seguiremos como siempre por acá, ya saben, en línea, las diferentes plataformas. Adiós, chao. Chao, Francisco.